Hola nuevamente chicos, el día de hoy vamos a ver otro tema del grado 10º del área de ciencias naturales que tiene que ver con la polinización. Si muchos de ustedes no saben de qué se trata la polinización, no se preocupen, pero pues por ahora simplemente digamos que es una forma que utilizan las plantitas para reproducirse. Bueno, y para entender mejor un poco mejor este tema, pues vamos a ver la siguiente pregunta. Y nos dice así. Una especie de planta está desapareciendo en un parque nacional natural donde es altamente protegida por políticas ambientales colombianas. Numerosos botánicos investigaron que esta planta es polinizada únicamente por una abeja, de tal forma que este insecto es el único medio que tiene el polen de las flores masculinas para llegar a los ovarios de las flores femeninas. Con lo anterior se puede concluir que la posible causa de desaparición de las plantas es A. La no entrada de luz solar, por ende no pueden realizar fotosíntesis. B. La desaparición de las abejas, que son las únicas polinizadoras. C. La tala indiscriminada del ser humano. O D. La desaparición de varias condiciones ambientales. Bueno, entonces en este caso hay varias cosas que debemos ver y sobre todo tiene que ver con la reproducción de las plantitas. Bueno, entonces vamos a ver la parte de la reproducción de las plantitas y si ustedes no lo sabían, básicamente las plantitas hacen el siguiente proceso. Entonces, siempre va a haber en la plantita una flor, bien sea que tiene ambos sexos, o sea que tiene tanto los órganos masculinos como los femeninos, o va a haber una florecita que tiene única y exclusivamente los órganos femeninos y otra que tiene exclusivamente los órganos masculinos. Bueno, entonces básicamente lo primero que se debe hacer es la producción del polen y ese es el primer paso que tenemos acá, miren, la producción del polen. Y ahí básicamente nos dice que la flor pues produce el polen o las esporas masculinas que se llevan pues digamos en los pistilos como tal. Luego viene el proceso de polinización, que básicamente es el tema de este video, y la polinización es básicamente el transporte de ese polen de una flor a otra o inclusive simplemente el transporte de los órganos masculinos de una flor a los órganos femeninos. ¿Listo? Entonces existen dos tipos de polinización, que es la autopolinización, como tal, autopolinización, y la polinización cruzada. ¿Vale? Polinización cruzada. Listo. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué es cada una de estas? Y ya les voy a explicar qué es cada una de estas polinizaciones. Entonces, volvamos a repetir. Primer paso, entonces las esporas masculinas producen el polen, o sea, los órganos masculinos producen el polen, que son las esporas masculinas, y después viene una abejita o un insecto, y en sus patitas se lleva ese polen. Y ese polen lo depositan bien sea en los órganos femeninos de la misma flor, que eso sería la autopolinización. La autopolinización sucede cuando la florecita tiene ambos órganos en ella misma. Entonces simplemente pasa del órgano masculino, pasa el polen al órgano femenino para hacer la fecundación. Y la polinización cruzada es cuando a la abejita le toca ir de la flor masculina a la flor femenina para hacer la fecundación. Entonces ella arrastra el polen en sus patitas y lo deposita en la flor que tiene el órgano femenino. Y eso es la polinización que está acá. Bueno, luego básicamente pues se produce la fecundación como tal, que es lo que nos muestra acá, mira, fecundación del óvulo, y nos dice que básicamente el polen llega hasta abajo y pues sucede la fecundación como tal del óvulo. Y después pues se producen básicamente la formación de semillas a través del fruto. Ustedes saben que las plantitas forman sus frutos y ahí van depositadas muchas de las semillas. Claro está que hay plantas que como tal no producen frutos, pero sí producen sus semillas. Y luego de que se producen los frutos o las semillas, ellas empiezan a madurar y básicamente después por muchos métodos llegan al suelo para que se produzca otra plantita. ¿Listo? Entonces básicamente ese sería como el proceso de reproducción de las plantitas.
Si ustedes se dan cuenta, y no entré mucho en detalle en el proceso como tal de la reproducción, sino más que todo en la parte de la polinización. ¿Por qué? Porque lo que a mí me interesa en este momento es la parte de la polinización, bueno, que es la parte que hacen las abejitas. Y pues obviamente no solo las abejitas, sino otros insectos más, perdón. E inclusive algunas aves. Por ejemplo, el colibrí, ellos hacen el proceso de polinización también. Con su piquito, ellos lo que hacen, además de sacar algunos nutrientes que utilizan para alimentarse las plantitas, ellos también hacen el proceso de polinización. Pero bueno, enfoquémonos en las abejitas. Entonces, las abejitas ayudan al proceso de polinización. Entonces, las abejitas ayudan al proceso de polinización. Y pues ustedes se dieron cuenta que sin la polinización pues no hay reproducción, ¿listo? Puede que la plantita tenga el sol para hacer la fotosíntesis, tenga agua, tenga dióxido de carbono, tenga todo lo que necesite para hacer el proceso de fotosíntesis. Puede que la plantita esté en el lugar más ideal para hacer ese proceso y que esté funcionando perfectamente. Puede también que la plantita esté protegida, entonces nadie la está talando. Pero si no hay el proceso de polinización, que lo hace la abejita en este caso, pues no va a haber reproducción de las plantitas, y si no hay más plantitas nuevas, pues las viejitas se van a morir como normalmente pasa y no va a haber quien las reemplace. Además que la población no va a incrementar porque no hay nuevas plantitas. ¿Listo? Entonces, pues aquí vamos a revisar nuevamente las respuestas para ver cuál se ajusta a lo que estamos diciendo. Bueno, entonces me dice que básicamente la plantita está desapareciendo y queremos saber cuál es la razón. La A me dice que la razón por la que la plantita está desapareciendo es porque no hay entrada de luz solar y por ende no se puede realizar fotosíntesis. En este caso, no hay ninguna cosa en el texto que nos indique que a la plantita no le está dando luz solar. De hecho, ella está en un parque nacional muy bonito y es un parque natural y está siendo protegida, así que ella recibe toda la luz que necesita para realizar la fotosíntesis, recibe agüita, recibe todos los nutrientes que necesita para poder hacer la fotosíntesis. O sea que el problema no es este. Miremos ahora la C. La C me dice que el problema es que hay tala indiscriminada del ser humano. Pero miren que aquí me dice que la zona está altamente protegida por políticas ambientales. Quiere decir que Colombia desarrolló políticas para que nadie básicamente destruya los arbolitos de este parque natural. O sea, están protegidos y por ende nadie puede talarlos. Así que no puede haber tala indiscriminada del arbolito y no es por esto que está desapareciendo. Miremos la D, dice la desaparición de varias condiciones ambientales. Y no, miren que el parque me está diciendo que es un parque natural, está protegido y además de ello pues tiene todas las condiciones normales para que la plantica crezca. Entonces la desaparición de las plantas no se debe a la desaparición de varias condiciones ambientales, sino que se debe a la desaparición de las abejas, que son las únicas polinizadores. Y es que en el texto no lo dice. La abejita es el único insecto que poliniza esa planta en específico. Así que como nosotros estamos acabando con el ambiente de la abejita, pues obviamente ella se va a empezar a disminuir básicamente la población y por ende ya no va a haber quien polinice la flor. Y si no hay polinización, pues no hay reproducción en las plantitas. Así que en este caso, la respuesta es la B. ¿Listo, chicos? Entonces ya sabemos qué pasa cuando destruimos una especie como las abejitas. Esperemos que ustedes la sigan cuidando y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao!